Caraval, Stephanie Garber. Saga Caraval 1, primera parte. La isla de Trisda. Capítulo 8. El hombre voluminoso que acababa de entrar en la tienda tenía el aspecto de un reloj. En su rostro oscuro y redondo, el bigote se extendía como una manecilla horaria y un minutero. Su reluciente levita marrón le recordaba a Scarlett a la madera encerada. Los tirantes dorados parecían las poleas de los cables. «No estábamos robando», dijo Scarlett. «Nosotros. Deberías hablar solo por ti misma». La voz de barítono del hombre cayó varias octavas al concentrar en Julián la mirada de sus ojos entrecerrados. A base de tratar con su padre, Scarlett sabía que lo mejor era no parecer culpable. «No mires a Julián». Aún así, no pudo evitar mirarlo. «Lo sabía», exclamó el hombre. Julián alargó el brazo hacia Scarlett como si fuese a empujarla hacia la puerta. «Oh, no, no huyáis». «No es más que una broma», les dijo el desconocido. «Que no soy Kasabian, no soy el dueño, soy Algie, y no me importa si tenéis los bolsillos repletos de relojes. ¿Por qué intentas evitar que nos marchemos entonces?» Las manos de Julián se encontraban sobre su cinto, y una de ellas se aproximaba al cuchillo. «Este joven está un pelín paranoico, ¿no te parece?» Algie se volvió hacia Scarlett, pero ella también estaba percibiendo los tonos salvia de la sospecha. ¿Era cosa de ella? ¿O el tic-tac de los relojes de la pared iba más rápido ahora? «Vamos», dijo Scarlett a Julián. «Lo más seguro es que Tella esté preocupadísima por nosotros ahora mismo». «Busquéis a quien busquéis, lo encontraréis más rápido por aquí». Algie se acercó al gran reloj de pie de Palisandro, abrió la puerta acristalada y tiró de uno de los pesos. Cuando lo hizo, los relojes del rompecabezas metálico de la pared cambiaron. Las piezas se reorganizaron, encajaron y conformaron una magnífica puerta parcheada con una ruedecilla dentada en lugar del picaporte. Algie hizo un gesto teatral con el brazo. «Solo por hoy. Un trato de ganga con el que ambos podréis utilizar esta entrada, un atajo directo al corazón de Caraval». «¿Y cómo sabemos nosotros que no es una simple entrada a tu sótano?», le preguntó Julián. «¿Acaso te parece esto la puerta de un trastero? Observa con todos tus sentidos». Algie tocó la ruedecilla dentada de la puerta y todos los relojes de la tienda se silenciaron a una. «Si os marcháis de aquí por la otra salida, os veréis de nuevo arrojados al frío y aún tendréis que atravesar las puertas. Esto os ahorrará un tiempo muy valioso». Soltó la ruedecilla y todos los relojes volvieron a moverse. Tic-tac, tac-tic. Scarlett no sabía si creía a Algie o no, pero resultaba obvio que había algo mágico en aquel portal de la pared. Le daba una ligera sensación similar a la del vestido que lucía, como si ocupase algo más de espacio que todo lo demás a su alrededor. Y de ser un atajo a Caraval, entonces debería encontrar antes a su hermana. «¿Cuánto nos costará?». Las oscuras cejas de Julián se arquearon. «¿De verdad estás valorando su oferta?». «Sí, si nos lleva más rápido hasta mi hermana». Scarlett se imaginaba que el marinero estaría totalmente a favor de los atajos, pero los ojos del joven, en cambio, no dejaban de recorrerlo todo a su alrededor, casi nerviosos. «¿Crees que es una mala idea?», le preguntó. «Creo que la entrada a Caraval es el humo que hemos visto, y yo preferiría conservar mi dinero». Alargó el brazo hacia la puerta principal. «Pero si ni siquiera conoces el precio», dijo Algie. Julián lanzó un vistazo a Scarlett e hizo una pausa que duró el clic de un segundero. Algo insondable parpadeó en sus ojos, y cuando volvió a hablar, Scarlett hubiera jurado que había tensión en su voz. «Haz lo que tú quieras, Crimson, pero escucha una advertencia bien intencionada para cuando entres ahí. Ten cuidado en quién confías. Aquí, la mayoría de la gente no es lo que parece». Y sonó una campanilla cuando salió. Scarlett no esperaba que se quedase con ella para siempre, y aún así se dio cuenta de que se sentía un poco más incómoda con aquella partida tan abrupta. «Espera», la llamó Algie cuando ella arrancó para seguirlo. «Sé que tú sí me crees. ¿Vas a perseguir a ese chico sin más y a dejar que sea él quien decida por ti, o vas a tomar tú tus propias decisiones?» Scarlett sabía que debía marcharse. Si no se apresuraba, jamás encontraría al marinero,
y entonces estaría completamente sola. Sin embargo, el modo en que Algie había utilizado la palabra decisiones la hizo detenerse. Con su padre diciéndole siempre lo que tenía que hacer, rara era la vez que Scarlett tenía la sensación de contar con una verdadera oportunidad de decidir. O quizás se detuvo porque aquella parte de ella que ni mucho menos se había desprendido de todas las fantasías de su infancia deseaba creer a Algie. Pensó en la facilidad con que se había formado la puerta y se habían silenciado todos los relojes cuando Algie tocó aquel picaporte tan peculiar. «Aunque me interesase», dijo ella, «no tengo dinero». «¿Y si no te estuviera pidiendo dinero?» Algie se enderezó las puntas del bigote. «He dicho que ofrezco un trato. Me gustaría que me prestases tu voz». Scarlett se atragantó con una risa nerviosa. «Eso no suena muy justo. ¿Acaso es la voz siquiera algo que se pueda prestar?» «La quiero solo durante 1 hora», respondió Algie. «Tardarías eso por lo menos en seguir el rastro del humo, entrar en la casa y empezar el concurso. Pero yo te puedo dejar entrar ahora mismo». Sacó un reloj del bolsillo y movió ambas manecillas hasta la parte superior. «Di que sí, y este aparato se hará con tu voz durante 60 minutos, y mi puerta te conducirá directa al corazón de Caraval». Podría encontrar a su hermana en aquel instante. Ahora bien, ¿y si estaba mintiendo? ¿Y si se la quedaba más de 1 hora? Scarlett se sentía incómoda confiando en un hombre al que acababa de conocer, y más aún después de la advertencia de Julián. La idea de perder la voz también la aterrorizaba. Sus gritos jamás habían impedido que su padre hiciese daño a Tella, pero al menos había tenido siempre la posibilidad de gritar. Si aceptaba esto y sucedía algo, se vería impotente. Si divisaba a Tella en la distancia, no podría llamarla a voces. ¿Y si Tella la estaba esperando en las puertas? Lo único que Scarlett sabía era cómo sobrevivir a base de cautela. Cuando su padre hacía un trato, siempre había algo horrible que se le había olvidado mencionar. Scarlett no podía arriesgarse a que aquello le sucediese ahora. «Me arriesgaré con la entrada habitual», dijo ella. A Algie se le vino abajo el bigote. «Tú te lo pierdes. La verdad es que era una ganga». Tiró de la puerta parcheada y la abrió. Por un deslumbrante momento Scarlett tuvo un atisbo del otro lado. Un apasionado cielo hecho de limones fundidos y ardientes melocotones. Escuetos riachuelos que brillaban como gemas bien pulidas. Una risueña muchacha de tirabuzones del color de la miel. «Donatella». Scarlett echó a correr hacia la puerta, pero Algie dio un portazo antes de que sus dedos raspasen el metal. «No». La chica agarró la ruedecilla dentada y trató de girarla, pero se deshizo en cenizas y cayó en un lúgubre montículo a sus pies. Observó desesperada cómo volvían a cambiar las piezas y se separaban hasta que ya no hubo puerta. Debería haber aceptado el trato. Tella lo habría hecho. Es más, Scarlett se figuraba que así era como su hermana había entrado allí. Tella jamás se preocupaba por el futuro o por las consecuencias. Era cosa de Scarlett el hacerlo por ella, así que, en lugar de sentirse mejor al saber que Tella estaba ciertamente en Caraval, como debería, Scarlett solo se veía capaz de preocuparse por los problemas con que se encontraría su hermana. Ella tenía que haber estado allí con Tella, y ahora también había perdido a Julián. Salió a toda prisa de la tienda de Casabian y echó a correr por la calle. Cualquier calor que hubiera sentido dentro se desvaneció de inmediato. No pensaba que hubiese permanecido allí mucho tiempo, e incluso así la mañana se había marchado con la primera hora de la tarde. Los comercios con forma de sombrerera quedaban ya oscurecidos en un barullo de plomizas sombras. ¿Será que el tiempo avanza más deprisa en esta isla? A Scarlett le preocupaba pestañear y encontrarse con que habían salido las estrellas. No solo se había separado de Tella y de Julián, sino que además había perdido unos minutos muy valiosos. El día casi había llegado a su fin, y la invitación de Legend decía que solo tenía hasta la medianoche para conseguir cruzar las puertas principales de Caraval. El viento danzaba por los brazos de Scarlett y le rodeaba las muñecas con sus gélidos dedos allá donde el vestido no las cubría. «¡Julián!», gritó esperanzada. Pero no había ni rastro de su antiguo acompañante. Se hallaba completamente sola. No estaba segura de que el concurso hubiese empezado, pero ella se sentía ya como si fuese perdiendo.
En un momento de pánico creyó que el humo también había desaparecido, pero entonces lo volvió a localizar. Más allá de las oscurecidas tiendas de cuento, los anillos de aquel humo de olor dulce se elevaban en el cielo, surgían de una gigantesca chimenea de ladrillo unida a una de las casas más grandes que Scarlett había visto nunca. 4 plantas de altura, con elegantes torrecillas, balcones y maceteros repletos de vistosas preciosidades, blancas flores de carraspique, amapolas moradas y bocas de dragón de color mandarina, todas ellas intactas. No se sabía muy bien cómo, a pesar de la nieve, que había comenzado a caer de nuevo. Scarlett se apresuraba hacia la casa, presa de un nuevo escalofrío, cuando se aproximaron a ella unos pasos y oyó una grave carcajada que surgía de una ráfaga de color blanco. ¿No has aceptado la oferta del señor Reloj de Pi? Scarlett dio un respingo. Tampoco hace falta que te asustes, Crimson. Solo soy yo. Julián surgió de entre las sombras de un edificio cercano en el preciso instante en que el sol terminaba de ponerse. ¿Por qué no has entrado aún?, dijo señalando hacia la casa de las torretas, medio aliviada por no estar sola, medio nerviosa al ver de nuevo al marinero. Unos minutos atrás había salido corriendo de la relojería. Ahora, Julián se acercaba a ella dando un paseo como si tuviera todo el tiempo del mundo. Su tono de voz fue cálido y cariñoso al decir: «A lo mejor tenía la esperanza de que aparecieses, ¿no?». A Scarlett, sin embargo, le costaba creer que se hubiese quedado esperándola ahí, sin más, sobre todo después de la manera tan abrupta en que la había dejado. Había algo que él no le estaba contando, o quizá ella estuviese paranoica después de haber perdido a Tella en la relojería. Se dijo que no tardaría en estar con su hermana, pero ¿y si no era capaz de encontrarla una vez dentro? De cerca, la mansión de madera parecía todavía más grande. Se extendía hacia el cielo como si los maderos de sus vigas continuasen creciendo. Scarlett tuvo que estirar el cuello para verla entera. Una verja de hierro de 15 metros de alto se retorcía a su alrededor con diversas formas tanto vulgares como inocentes. Cualquiera diría que se movían, incluso actuaban. Muchachas que se pavoneaban perseguidas por chicos traviesos, brujas a lomos de tigres y emperadores subidos en elefantes, carros tirados por caballos alados. Y en el centro de todo aquello colgaba un letrero de un vivo color rojo carmesí, bordado con el símbolo plateado de Caraval. Si Tella hubiese estado allí con ella, se podrían haber reído juntas, de ese modo en que solo las hermanas pueden hacerlo. Tella habría fingido que aquello no la impresionaba, aunque por dentro habría estado encantada. No era lo mismo con aquel marinero extraño, que no parecía ni impresionado ni encantado. Después de haber visto cómo la había ayudado ese día, Scarlett tuvo que admitir que no era el sinvergüenza que parecía ser, pero también dudaba que fuese el simple marinero que aparentaba. Julián observó la verja con recelo, tensos los hombros, rígidas como una tabla las líneas de la espalda. Toda la pereza que Scarlett había presenciado en el bote se había desvanecido. Julián era ahora un resorte cargado, enrollado a presión como si se estuviese preparando para alguna suerte de enfrentamiento. «Creo que deberíamos continuar bajando y buscar una puerta», dijo él. «¿No ves esa bandera?», respondió Scarlett. «Es por aquí por donde se tendrá que entrar». «No, creo que es más abajo. Confía en mí». No confiaba en él, pero después de su última metedura de pata, tampoco confiaba en sí misma y no quería volver a quedarse sola. Unos 20 metros más abajo encontraron otra bandera. «Este sitio parece exactamente igual que el de antes». «Bienvenidos». Una chica de piel oscura salió de detrás de la banderola pedaleando en un monociclo e interrumpió a Scarlett. «Llegáis justo a tiempo». La chica hizo una pausa, y uno tras otro se encendieron llameantes los faroles que colgaban de las puntas de la verja, resplandecientes chispas en dorado y azul, el color de los sueños de la infancia, pensó Scarlett. «Me encanta siempre que esto sucede», aplaudió la chica del monociclo. «Ahora, antes de poder dejaros pasar a ninguno de los dos, buenos señores, tengo que ver vuestras entradas». Las entradas. Scarlett se había olvidado por completo de ellas. «Ah, no te preocupes, amor, las tengo yo».
Julián rodeó a Scarlett con el brazo y la atrajo a una distancia inesperadamente corta. Y no la había llamado Ketidia. «Sígueme el juego, por favor», le susurró en el oído al meterse la mano en el bolsillo y sacar 2 tiras de papel, ambas un poco marchitas y arrugadas de su chapuzón en el mar. Scarlett se contuvo y no dijo nada cuando su nombre apareció en la primera. Acto seguido, la monociclista sostuvo la otra a la luz de la vela de uno de los faroles de la verja. ¡Qué inusual! No solemos ver entradas sin un nombre. ¿Hay algún problema?, preguntó Scarlett, de repente inquieta. La monociclista bajó la mirada hacia Julián y su alegre ademán flaqueó por primera vez. Scarlett estaba a punto de explicarle cómo había recibido las entradas, pero Julián intervino antes al tiempo que su brazo la presionaba con más fuerza contra sus hombros, en lo que parecía ser una advertencia. La envió el maestro Legend de Caraval. Ella y yo nos vamos a casar. Él regaló las entradas a mi prometida, Scarlett. Oh. La monociclista volvió a aplaudir. Lo sé todo sobre vosotros dos, los invitados especiales del maestro Legend. Observó a Scarlett con más detenimiento. Debería haber reconocido tu nombre. Lo siento. Son tantos nombres que a veces se me olvida el mío. Se rió con su propio chiste. Scarlett trató de forzar también una carcajada, pero lo único en que podía pensar era en el brazo que la rodeaba y en el uso que Julián había hecho de la palabra prometida. Será mejor que os aseguréis de no perderlas. La monociclista extendió el brazo a través de la verja, le pasó las entradas a Julián, y por un instante, sus ojos se detuvieron en él como si hubiese algo más que le quisiera decir. Luego dio la impresión de que se lo pensaba mejor. Apartó la mirada, se metió la mano en el bolsillo de su chaleco parcheado y sacó un rollo de papel negro. Ahora, antes de que pueda dejaros pasar, hay una cosa más. Aceleró el ritmo de su pedaleo y levantó del suelo varias tiras de nieve de color lechoso. Esto se os repetirá una vez que estéis dentro. Al maestro Legend le gusta que todo el mundo lo oiga 2 veces. Se aclaró la garganta y pedaleó aún más rápido. Bienvenidos a Caraval, el más grandioso espectáculo sobre la tierra o por mar. Dentro viviréis más maravillas de las que la mayoría de la gente ve en toda una vida. Podréis dar un sorbito de magia de una copa y comprar sueños embotellados, pero antes de que entréis de forma plena en nuestro universo, debéis recordar que todo es un juego. Cuanto suceda más allá de esta verja, podría horrorizaros o emocionaros, pero no dejéis que nada de ello os engañe. Trataremos de convenceros de que es real, pero todo es una representación, un universo construido a base de fantasía, así que mientras nosotros queremos que os dejéis llevar, cuidado con dejaros llevar demasiado lejos. Los sueños que se hacen realidad pueden ser excesivamente bellos, pero también se pueden convertir en pesadillas cuando la gente no se quiere despertar. Hizo una pausa y pedaleó más y más rápido hasta que fue como si desaparecieran los radios de la rueda de su monociclo y se desvanecieron delante de los ojos de Scarlett en el momento en que se abrió la verja de hierro forjado. Si habéis venido a participar en el concurso, tenéis que tomar esta senda. Un carril curvo a la izquierda de la chica se iluminó con charcos de cera plateada ardiendo que hacía relucir el camino en contraste con la oscuridad. Si habéis venido a presenciarlo. Hizo un gesto con la barbilla para señalar a la derecha, y una brisa repentina bamboleó los farolillos de papel colgados, que cobraron vida y proyectaron una luz anaranjada como una calabaza sobre una senda en pendiente. Julián hundió la cabeza más cerca de Scarlett. No me digas que te estás planteando la posibilidad de asistir como una simple espectadora. Por supuesto que no, dijo Scarlett, pero vaciló antes de dar un paso en la otra dirección. Observó las velas que titilaban contra la noche cerrada, las sombras que se ocultaban detrás de los árboles oscurecidos y los macizos de flores que flanqueaban la centelleante ruta hacia el concurso. Solo me voy a quedar un día, se recordó Scarlett.